Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Coach Nelson Urbaneja. Ya todos ustedes me conocen, mi nombre es Nelson Urbaneja. Le voy a traer un tema el día de hoy bien interesante. Yo siempre digo que mis temas son interesantes porque son de mucho interés para mis estudiantes en la universidad, donde ellos valoran pues cada uno de estos contenidos. El tema que les voy a presentar hoy son técnicas e instrumentos de recolección de datos. Ahí tienen un poco lo que es el contenido. Vamos a ver qué significa esto. Cuando hablamos de técnica de recolección de datos, ya llegamos a esa fase donde tenemos que, ¿verdad?, seleccionar la técnica para poder capturar esos datos en la muestra objeto de estudio. Entonces, veámoslo de esta manera. Una técnica de recolección de datos son distintas formas de obtener la información. Eso lo dice Arias. Y Méndez en el año 99 dice de que son los medios empleados para recolectar información. Entonces, si vemos estos conceptos, nos vamos a dar cuenta de que una técnica de recolección de datos no es más que formas, maneras de obtener o recolectar información. Les voy a presentar algunas técnicas. La primera son las entrevistas. Otra técnica es cuestionarios encuestas. Otra técnica son las observaciones. Otra técnica son los documentos y registros. Y otra técnica son la técnica de Delphi. Estas 5 es lo que les voy a hablar en este momento. Vamos a ver lo que es la entrevista. Cuando hablamos de la técnica de la entrevista, nos referimos a que es una conversación, pero planificada. Una planificación estructurada, una planificación donde existen una serie de preguntas que el investigador realiza para poder capturar los datos de su interés. Pero ciertamente las entrevistas tienen algunas características. En este momento de cuarentena por la pandemia del COVID-19, las entrevistas se pueden hacer de una manera virtual. Se conoce también que las entrevistas se hacen de una manera presencial, pero también existe la modalidad que se puede hacer online. Entonces, es importante tener en cuenta que la entrevista puede ser estructurada, es decir, que el investigador desarrolla una guía de preguntas definida para poder desarrollarla con el entrevistador. También está la entrevista semi-estructurada donde existe una guía de preguntas definidas con anticipación, pero a medida que va desarrollando la entrevista, el investigador puede agregar preguntas nuevas dependiendo del tema algunos tópicos de interés que él considera pertinente para ampliar un poco más lo que es la captura de datos. Y la entrevista informal, no hay una lista de preguntas definida, pero se introducen de una manera espontánea. Aquí, en este caso, el investigador tiene un amplio conocimiento de lo que es el tema en cuestión. Encuestas y cuestionarios. Esta es una técnica que es la preferida por todos los estudiantes, aplicar encuestas. Sabemos que las encuestas se aplican pues a una muestra de personas para conocer opiniones, actitudes y algún tipo de comportamiento. Que la modalidad de las encuestas igualmente se puede hacer presencial y virtual. Tenemos 3 modalidades para aplicar la encuesta. La encuesta telefónica, ¿verdad? Es un cuestionario que se prediseña con las preguntas para obtener datos y se realiza por este medio. Las encuestas por internet, se crea un cuestionario virtual y se guinda en el portal web o se puede enviar también a través de lo que son los emails. Y lo que son las encuestas personales, que son las tradicionales, que son las famosas face to face. Tenemos lo que es la técnica de la observación, que no es más que son registros visuales, pero la técnica de la observación es muy interesante porque aquí se tiene que tener un instrumento para hacer algunas anotaciones pertinentes. Por ejemplo, en esta guía de observación, que ahí se colocan algunos aspectos a observar y en la parte derecha de las columnas se va colocando allí, se va rellenando esos aspectos que se están observando. Eso son para que se pueda recolectar mediante la observación esos acontecimientos eh, que prevalecen. Los documentos y registros consisten en examinar documentos ya existentes, bases de datos, informes, registros, actas, etc. Pero
cuando aplicamos esta técnica, debería de tener competencias para poder seleccionar y analizar la información que está allí, porque está disponible. La información que siempre se interactúa generalmente no, es incompleta y es inexacta en este caso. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que les traigo. Cuando se quiere consultar las estadísticas existentes sobre la deserción escolar, también se pueden acceder a lo que son los registros de esos estudiantes que han abandonado la escuela. Entonces, de esta manera, los documentos se consigue información valiosa, pero hay que tener presente que casi siempre la información que se recolecta es inexacta o incompleta. Hay que buscar complementarla con otro tipo de técnica. El método Delphi es un método donde se consulta pues, con una serie de expertos un determinado tema de interés para el investigador. Pero para ello se realiza pues, un cuestionario donde en este caso el experto analiza y va colocando allí su percepción en función al tema objeto de estudio. Generalmente se hace para poder analizarlo pues de una manera cuantitativa, se hace un cuestionario y el experto entonces va marcando y ahí se tiene una percepción de todos estos expertos. Lo ocurre, por ejemplo, como en el caso de lo que es la confiabilidad y la validación del instrumento. Un ejemplo. Aquí tenemos las fuentes para recopilar datos, las fuentes primarias. Las fuentes primarias no es más que donde está la información original, es decir, la información que no ha sido alterada. Y allí están lo que son los artículos de revistas, tesis de grado, libros, manuscritos, entrevistas, autobiografías, cartas, discursos, diarios, entre otros. Esa es la característica de las fuentes primarias. Y la fuente secundaria, estamos hablando de esa información que es lo contrario a las primarias. O sea, estas fuentes han sido ya transcritas por personas, pero tiene una rigurosidad de validez en la comunidad científica. Aquí tenemos artículos por internet, enciclopedias, revistas, periódicos, entre otros. En cuanto a lo que son los instrumentos, estos son los medios que se emplean para recoger y almacenar información. Aquí tenemos, por ejemplo, fíjense ustedes, la técnica de la observación, como lo hablamos ahorita. Entonces un instrumento es la guía de observación que fue la que presentamos. Si escogemos la técnica de la encuesta, ¿verdad? Entonces el instrumento, si la encuesta la vamos a hacer oral, entonces podemos utilizar una grabadora o podemos utilizar un video. Pero si vamos a hacer una encuesta de tipo escrita, entonces utilizamos el instrumento que puede ser un cuestionario, una prueba de test o de escala. Y así sucesivamente, como ustedes observan en ese cuadro, que aparece la técnica, el tipo y el instrumento que ustedes pueden seleccionar dependiendo la técnica que ustedes elijan. Finalmente, aquí les muestro un ejemplo de lo que son técnicas del lado izquierdo y del lado derecho tienen los instrumentos, de modo que ustedes puedan, por ejemplo, si van a hacer una encuesta, ya ustedes saben que la encuesta es una técnica y el instrumento en este caso sería el cuestionario. Si van a hacer, por ejemplo, una observación, que es la técnica, entonces ustedes, el instrumento que eligen es el formato, en este caso de observación. Bueno, ya vimos lo que son las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las fuentes primarias y secundarias. Espero que este video les haya servido y nos vemos entonces en un próximo video. Gracias.